griego es interesante, hermanos. Muy bueno. Te ayuda bastante. Una vez que usted sepa esto, mis hermanos, entramos a la diagramación. Yo sé que en gramática, algunos me contaban esta mañana, en gramática ya llevaron diagramación, entonces eso va a ayudar bastante. Incluso algunos me dijeron que están tesos en ese sentido. Así que vamos a entrar por él. ¿Listo? La diagramación, hermanos, es muy importante. La lingüística ha ido progresando y con ella el griego. Vamos a usar esa herramienta para poder hacer exégesis bíblica. En todos los idiomas, hermanos, la diagramación es posible, sea en inglés, sea en griego, en hebreo, en español, en latín, incluso en mi país, en quechua, se puede hacer eso. Así que es el análisis lingüístico en ese sentido, sintáctico, sintagmático, morfosintáctico, etc. Vamos a aprender a hacer todo ello. Veamos, la diagramación es como un mapa del texto que te guía a través del texto, indicándote el inicio y el final de dicho texto. Lo que nosotros llamamos la perícopa, ¿verdad? ¿Dónde inicia y dónde finaliza? Hermanos, la diagramación ayuda bastante para eso. Te dice cuál es la perícopa, cuál es la división exacta. 1. Segundo, directamente te bota el bosquejo exegético o hermenéutico, con los puntos que debe tener. Y eso tú lo transformas a un bosquejo homilético directamente, para que suene bonito, esté bien arregladito, etc. Y vamos a ver eso. La diagramación no solamente es un obstáculo, no es un obstáculo, es para que sea útil tanto al pastor, al teólogo que esté usando esto. Y será un mapa para que puedas guiarte en el texto, para que sepas dónde inicia y dónde finaliza. Velo de esa manera. ¿Dónde inicia, dónde finaliza? ¿Dónde está la cabeza y dónde están los pies? ¿Cuál es el tema principal, el central? Ya después, si tú quieres, haces un arreglo homilético. Pero la idea principal vas a poder encontrarlo así, de esta manera, diagramando. Y esto, hermanos, está comprobado. Está comprobado. Si preguntan a los estudiantes del anterior ciclo, lo comprobaron y lo siguen usando. Ya sea que lo diagrames en español o lo diagrames en griego, no interesa. El tema central va a aparecer. Y a esto, mis hermanos, se le llama estudio sincrónico y diacrónico. Sincrónico porque te metes en el texto, estás en el texto. Y diacrónico porque ves del texto a toda la teología bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, con ese pasaje. De ahí la importancia de la diagramación, porque te lleva no solamente al texto, sino a toda la Biblia. Sincrónico y diacrónico. Bueno, es una frase que yo puse ahí. Otra frase. La diagramación ordena la oración de forma lógica, como nosotros pensamos los hispanos. Vale decir, sujeto, verbo, predicado. Porque, hermanos, en griego normalmente no viene así, como en español. No viene sujeto, verbo, predicado, no. En griego, dependiendo al énfasis, viene primero muchas veces el verbo, otras veces la preposición, otras veces el adjetivo, etc. Pero nosotros como hispanos debemos ordenar como nuestra mente piensa, sin dejar de lado el contexto griego, cultural. El contexto cultural es que cuando muchas veces los griegos quieren hacer un énfasis, un cierto énfasis, ponen la palabra al inicio. Entonces, la diagramación ayuda a esto, a ordenar lógicamente el texto.
Te ayuda a bosquejar, ya te dije. Pero además, hermano, la diagramación es una ciencia y un arte del análisis lingüístico y es una fiel amiga para la exégesis. ¿Cómo es la diagramación? Básicamente, hermanos, la diagramación viene de la siguiente manera. Uses este método que yo uso, o uses el método que uses. Por ejemplo, el que aprendieron en gramática española, o el que está en Bible Word. Cualquiera sea el método de diagramación, el resultado es el mismo. Hay varias escuelas, unos usan esta, otros usan otra, etc. Pero sea cual sea, el resultado va a ser el mismo en la exégesis. La diagramación básica va de la siguiente manera. El verbo entre estas dos líneas. La línea horizontal es la base. Primera línea. La vertical la transversal es la que sigue. Esta otra es la base. El verbo está en el medio. Sujeto, complemento directo, complemento indirecto. Esto debes memorizar y sobre esta base gira toda la diagramación. Sobre esta base gira toda la diagramación, hermano. Esa es la base. Si tú sabes esto, lo demás es lógica. La diagramación nos ayuda a entender la idea original del autor, para no sobreponer nuestras ideas al texto. Y mientras más tiempo pases en el texto, mucha mejor comprensión tendrás del mismo. Pero si faltando 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas quieres hacer el bosquejo y la exégesis, olvídalo, hermano. Y muchos pastores están así, ¿verdad?, en nuestros países. Por eso es que es tan importante volver a las escrituras, volver a la exégesis, volver a la teología exegética, para luego ir a la teología bíblica, sistemática, dogmática, pastoral, aplicativa. Pero muchos están directamente yendo a la teología pastoral sin pasar primero por la teología exegética, bíblica, sistemática, dogmática, y directamente van a las aplicaciones y a lo pastoral. Eso, hermanos, es una falacia. Por eso es que nuestras iglesias actuales están prescindiendo de payasos, de cantar canciones que no son bíblicas y traer al mundo a la iglesia. Lo que necesita hoy día la iglesia es una exégesis seria. Y vamos a empezar a hacer eso desde los idiomas originales. Recuerden, hermanos, lo que digo. Yo no concibo predicar un sermón sin antes haber estudiado en los idiomas originales. No lo concibo. No lo concibo. Para mí es algo inaudito eso. Y si hasta ahora lo has hecho, hermano, tienes la oportunidad de cambiar eso. Y donde tú vayas debes cambiar. No importa de qué país seas. No hay necesidad de hablar desde el púlpito que el griego, que el hebreo dice esto, no. El griego es para ti, para que entiendas el texto, para que entiendas la mente de Dios plasmada en la Biblia. Entonces veamos un ejemplo de cómo podemos diagramar. El sujeto ya dijimos, y el verbo, ginosco, el verbo que estamos usando de ejemplo. Complemento indirecto, complemento directo. Si tú no me entiendes estos dos términos, no hay problema, lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que quiero que entiendas en este capítulo es que el verbo se pone acá. ¿Cómo sé que esto es un verbo? Por la desinencia. Termina en omega.
Y la desinencia de los verbos presente, indicativo, activo es omega, o, eis, ei, omen, ete, ousin. Exacto. Si tú sabes eso, ya puedes reconocer que esto es un verbo sin ninguna duda. Por eso, hermanos, es importante memorizar. Y para aprender un idioma la única forma es memorizando. No hay más. Aunque ahora nos ayuda bastante los programas bíblicos como Eastword, Logos, Bible Art, Bible Ort, Libronix. Pero mi hermano, si tú quieres un día dedicarte a la exégesis, tienes que memorizarlo. Como Lutero. Imagínense, en el tiempo de Lutero no había Bible Art, Logos, nada de eso. Pero él tradujo, dicen los historiadores, aproximadamente en 6 meses todo el Nuevo Testamento, del griego al alemán. 6 meses, hermanos, aproximadamente. Cuando yo te doy un texto que vamos a hacer la práctica, ¿en cuánto tiempo vas a traducir eso? O sea, Lutero no buscaba esto que es un verbo, a ver, voy a buscar las tablitas. No, Lutero lo que hacía es directamente al texto. Leía como si estuviera leyendo español. Ese es un teólogo. Y es lo que necesitamos en nuestro siglo. Teólogos. Exegéticos. Para terminar ya este capítulo, vayamos al vocabulario. La única forma de aprender es memorizando. Ginosco, conocer. Ya vimos, ginosco, conocer, es un verbo, sabemos por la desinencia. La primera connotación es conocer, saber, entender, comprender, reconocer. A medida que va alejándose la connotación, es menos probable que esa connotación sea la que se deba usar. Por eso es que la connotación más aproximada es conocer o saber, al menos en este verbo. Eso es importante en la etimología de la palabra. Aparece, es un verbo, dijimos, 223 veces en el receptus, en el texto recibido, y 222 veces en el crítico. Esto hago, hermanos, para introducir a una crítica textual ya en el Nuevo Testamento. Porque lo vamos a necesitar con el tiempo. Vamos a necesitar esta crítica textual. Segunda palabra, pisteo. Creer, confiar, tener fe. Es un verbo que aparece 248 veces y en el crítico 241 veces. Se ve que es una menor cantidad de veces, ¿verdad? En el crítico. Eso tiene una razón de ser. Tercero, acuo. Oír, escuchar. Es un verbo que aparece 437 veces y 428 en el crítico. Esas palabras, hermanos, deben memorizar. Deben estar en su mente. Pero vayamos unas cuantas más. Otros verbos. Blepo, mirar, ver, guardarse, 135 veces. Balo, echar, arrojar, lanzar. Poner, 125 veces, 122 veces. Si se dan cuenta, aparece más de 50 veces. Y si aparece más de 50 veces, es que es muy importante. Demasiado importante. Y debe memorizar.